Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Ilumina tu Camino, viviendo tu vida con interioridad. Estamos hablando del tema de qué eres tú, qué eres. Y habíamos dicho que eres energía, que eres vida y que eres muerte. Y hoy te tengo preparado ese tema, el tema de la muerte. Eso eres tú. Y no podemos esquivarlo, no podemos negarnos a esa realidad de lo que significa la palabra muerte y lo que es muerte para nosotros, para el ser humano. Porque las plantas lo saben muy bien. Las plantas entienden muy bien lo que significa la muerte. Los animales, claro que lo saben muy bien lo que es muerte. Pero nosotros vivimos confundidos, así como vivimos confundidos con la vida. No acertamos, nos falta algo para poder entender a plenitud lo que significa la palabra muerte, así como nos falta espiritualidad para entender la palabra vida. Tanto la vida como la muerte no se entienden por la razón, ni por la emoción, se entienden por el cerebro reptiliano. Porque el ser humano ha ido cambiando la posición frente a la muerte, como ha ido cambiando su posición, su perfil, su enfoque frente a la vida. No es lo mismo lo que el ser humano pensaba de la vida hace unos años a como lo que piensa hoy. Lo mismo la muerte ha ido cambiando. Esos dos términos, vida y muerte, el ser humano va cambiando. ¿Por qué? Porque su pensamiento va cambiando. Sus emociones van cambiando. Su motivación. Pero en realidad lo espiritual no cambia. Es eterno. La energía siempre va a ser energía. Luego la vida va a ser siempre vida y la muerte va a ser siempre muerte. Así yo la adorne con palabras poéticas, filosóficas o a veces matemáticas, estadísticas, porque a veces la vida y la muerte la tomamos simplemente como una estadística. Por más que yo tenga todos esos perfiles de la vida y de la muerte, no va a cambiar. Eso continúa. Significativamente, desde el punto de vista simbólico de lo que significa, no es lo mismo la muerte para un nativo, un indígena, para un budista, para un musulmán, para un católico y para un cristiano. O sea, que según el significado, la vida o la muerte, en este caso que estoy hablando de la muerte, tiene un significado distinto. Pero eso no quiere decir que la muerte sea distinta. Es la misma. Lo que pasa es que por nuestras creencias cambiamos. Pero adórnala como tú la quieras adornar. Di como tú quieras decir. Exprésate como tú te quieras expresar frente a la vida y la muerte. La vida será la vida y la muerte será la muerte. Y eso no cambia por el hecho que tú la adornes. Eso es como si tú te tomas una soda, una Coca-Cola, y le echas agua para quererle quitar el azúcar. Si te tomas toda la bebida, todo el litro, la cantidad que tiene, pues por más que le eches mucha agua para volverla más agradable a tu paladar, te estás tomando el mismo azúcar. Por más que tú lo adornes, lo cambies, es la misma esencia. Y de eso te quiero hablar. Porque entre todos los seres que estamos más perdidos con respecto a lo que es la muerte somos los cristianos. Porque
Es que nomás con esta pregunta, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres estar con Cristo? ¿Tú quieres estar en la vida eterna? Sí, sí, sí. Ah, entonces muérete. No, no, no. Ah, entonces tienes una doble moral. Claro, y es normal que la tengas, porque estás tomando la muerte como moralidad, como religiosidad, como creencia. Y la muerte es fe. La muerte es espiritual. Es desde el punto de vista espiritual, sí adquiere el sentido, desde la profundidad, desde la interioridad. Ahí sí. ¿Ves? Entonces, te voy a ayudar a eso. Ya te dije que era la vida, ahora te voy a decir que es la muerte. Pero de esto es que vamos a seguir hablando. Voy a pasar la cámara para ubicarte, sobre todo las personas que llegan tal vez por primera vez o que por casualidad ven este video. No se sabe si en algún momento dado ven este video únicamente, les llega en alguna red social y dice, bueno, ¿y de qué estarán hablando acá? Pues el programa se llama Ilumina tu Camino, que quiere decir que tú eres el camino y que tú eres la iluminación, que tú lo eres todo. Pero estamos hablando de qué eres tú dentro de este camino, dentro de este viaje. Porque la idea es que tomemos la vida como viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Viviendo con propósito el viaje interior de tu vida significa despertar, ponerle interioridad. Viajar, pero ser consciente de este viaje. No como dicen por ahí que una señora se fue en el tren de viaje de un lugar a otro y en todo el viaje fue revisando sus paquetes, revisando las cosas que había llevado para el viaje, mirando su maleta y todo observando. Y el tren seguía avanzando y pasó por parajes hermosísimos, hermosas montañas, hermosos árboles. Pasó por donde había exóticos animales. Y esa señora dentro del tren, en el viaje, por ir acomodando sus cosas del viaje, por ir acomodando su maquillaje, su ropa que se iba a poner durante el viaje y todo. Cuando llegaron allá al final del viaje, dice ella, oh, ¿y ya llegamos? ¿Sí ve? Así, eso es lo que pasa en nuestro viaje de la vida. Nos perdemos por estar nosotros distraídos. Nos perdemos disfrutar del viaje de la vida. Y al final, al atardecer de nuestra vida, pues lo que nos va a llegar es la muerte. Porque somos energía, vida y muerte. Somos tres cosas. ¿Qué eres tú? Tú eres tres cosas. Eres energía. Como yo te dije aquí. Eres energía. Y yo te desarrollé dos proyectos sobre esto. Luego te dije que tú eres muerte, tú eres vida. ¿Sí ves? Y hoy te voy a decir, ya después de hablarte varias veces de la vida, ahora te voy a decir que tú eres muerte. Tú eres muerte. Y la muerte es cuando se termina tu viaje. Ese es morir. En realidad es eso. A ese árbol se le terminó su viaje. A esas personas que están ahí, se les está terminando su viaje. Llegaron ahí al final. Hay que disfrutar el camino. Hay que disfrutar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar y tú lo vas andando. Porque al final llegaste y tú fue preocupada por lo que llevabas para el camino, por tu comida, por tu vestido, porque para tu medicina, por qué te ibas a poner, con quién te ibas a relacionar y te perdiste el viaje. Así le pasa a muchas personas en esta vida. Se pierden el viaje de la vida. Por eso este proyecto lo he llamado Vive tu vida con interioridad. Ilumina tu camino. Viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido esto que yo les digo? Es muy significativo. Esto vale muchísimo. Esto vale oro. Lo que pasa es que como estás dormido o dormida, todavía tú no le encuentras sentido a este proyecto. Pero no hay otro proyecto. Si tú buscas en internet, si buscas en los libros, no hay otro proyecto parecido a este.
Porque es que Dios de vez en cuando revela cositas. Y cuando las revela, si uno está atento para agarrarlas, las puede tomar y luego es para entregarlas a la humanidad. Eso lo han hecho todos los seres humanos, lo han hecho los maestros, los iluminados, las personas que han guiado a la humanidad por senderos importantes, como lo han hecho otros con cuestiones negativas. Pero aquí estamos poniéndole la parte positiva. Bueno, voy a hablarles de la muerte. No es tan fácil entenderla, pero lo voy a hacer de la manera más simple, más sencilla. Y te digo, cuando hablamos de muerte, hablamos es cuando cuando tú vas a un destino, que tú vas de un lugar a otro, y entonces tú te montaste en un avión, te montaste en un carro, te montaste en un tren o en tu carro. Y muerte es cuando llegas a tu destino. Muerte es llegar a tu destino, quien lo creyera. Pero nosotros nos desesperamos. Al contrario, deberíamos darnos alegría. Por eso cuando yo empecé con los padres redentoristas, la vida espiritual, el camino religioso, el camino del sacerdocio, los padres redentoristas, la congregación del Santísimo Redentor fundada en Nápoles por San Alfonso María de Ligorio, en Nápoles para 1600, 1700. Y ellos, cada vez que moría un miembro de la congregación, hacían fiesta. Hacían fiesta. Voy a dar la cara porque quiero antes de hablar, quiero hablar unas cositas. Ya me quiero inspirar aquí. Entonces estos padres, no sé si en este momento lo hacen, yo creo que todavía lo hacen, hacían fiesta. Había buena comida en el seminario, buen alimento, buena comida o en las casas de ellos, porque había muerto un miembro. ¿Y qué es lo que significaba esto? Pues que ya había terminado el camino, o sea que había fiesta porque había llegado, como un atleta en una competencia, y Pablo lo dice que va en camino, dice, no es que haya llegado, pero ya voy a llegar hasta la meta. Y los que perseveran hasta el final serán ganadores, salvos, ¿sí? O sea que la vida es el camino y la muerte es la llegada. Y el combustible es la energía. Que tú comas, que tú duermas, que tú respires bien. Esa es la energía. Ahí agarras tu energía, el ejercicio, tomar agua. Por eso las 5 cosas. ¿Ves? Todo se va aclarando. Es que ustedes siguen conmigo aquí y se va aclarando, vas aclarando muchas cosas sobre la verdadera existencia tuya. Entonces hacían fiesta para el camino. O sea, llegaban al camino. Pero entonces Blas Pascal decía, no, lo que pasa es que esos monjes se portan así. O sea, les da alegría porque ellos se juntan sin conocerse. Viven sin amarse. Y mueren sin llorarse. Por eso es que no se les da nada cuando muere un ser querido. Entonces Blas Pascal les quitaba la inspiración a estos monjes, a estos sacerdotes o ministros. Pero sin embargo yo me doy cuenta que entre el cristianismo también hay eso. La más cristiana no llora. La más cristiana da testimonio de que su familiar o su padre no está aquí, que está allá, vivo. Tiene esa ilusión de que está vivo. Pero no miran que fue que el viaje terminó, que ya. O sea que la alegría es porque terminó el viaje. Le voy a decir algo que más adelante lo tendré en cuenta.
Dicen los antropólogos, los que estudian, los científicos que estudian la historia de la humanidad, los arqueólogos, en todas sus investigaciones, eso lo van a encontrar ustedes, que el ser humano, pongan atención, que el ser humano al inicio de su vida era antropófago, caníbal. Y según algunos estudios serios que hay, y tú lo puedes leer por ahí, dicen que los peces se comen los cadáveres de los otros pececitos, de los otros peces que mueren. O sea que el pez es caníbal, se come el cadáver. Y hay otras especies que también hacen lo mismo, otros animales que hacen lo mismo. Pues se ha descubierto que el ser humano, antes de ser racional y de ser emocional, o sea que era simplemente espiritual, antes era simplemente espiritual porque en su naturaleza, el ser humano por naturaleza es espiritual, ellos también consumían los cuerpos de sus seres amados. Y si no se comían, pongan atención, y esto lo voy a desarrollar después, pero ya me fui por este lado. Y si no se comían el cuerpo de ese ser querido, era un desprecio. Por eso la persona cuando iba a morir dice, bueno, uno de mis... cuando la gente deja deseos, uno de mis deseos, o sea que la gente le deja encargado a los vivos qué van a hacer con su muerte, con su cuerpo. Entonces a mí me creman, hoy día se dice. Otro dice, no, a mí me entierran. No, si yo me muero en Nueva York, que me entierren en Miami. Si me muero en Miami, que me entierren en Nueva York. ¿Y eso por qué? Dice, por fregarles la vida, para que ustedes anden con mi cuerpo por ahí para arriba y para abajo. O sea, dejan escrito qué van a hacer con su cuerpo. Pues en esa época, antes de 10.000 años, para que no crean que es mucho tampoco, porque de eso les voy a hablar, pero quiero es ambientarlos para que se apoyen en este tema y les guste, porque voy a estar hablando varios días sobre esto, o mañana, no sé, pero quiero ampliarles, quiero ilustrarlos, instruirlos. Entonces ellos lo que decían era lo siguiente: por favor, hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, la familia, el clan, te pido que no vayan a dejar ni un pedacito de mi carne sin comérselo. Porque significaba que si ellos, al morirse la persona, no se lo comían completico y despreciaban parte, significa que esa parte estaba mala, que no era tan buena. ¿De dónde está sacando Ricardo las locuras? Lean. Vayan a la biblioteca, busquen lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte para el ser humano? ¿Dónde empezó la muerte? Vayan a la biblioteca, compren libros, lean, que eso está por todas partes. Todo eso se encuentra en todas partes. Vayan al internet y lo encuentran. Escriban todo eso que yo estoy diciendo. Escriban palabritas ahí, verá que encuentran por todos lados. No estoy diciendo disparate, es verdad. Así era el ser humano, y era más espiritual que ahora porque no se les había desarrollado el racionalismo. Y con el racionalismo perdimos la vida espiritual, perdimos el cerebro interno. Entonces era más importante que se comieran todo. Y Jesucristo lo dice también, eso no es extraño. Hace 2000 años Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y come mi sangre tiene vida eterna. Y hay que el que no coma, y tiene que hacerlo con mucha dignidad y comérselo completico. ¿Sí ves? Y eso también lo podemos hablar después, pero que los acusaban de caníbales a los primeros cristianos, de canibalismo, porque ya los romanos ya no les gustaba comerse a los semejantes y los judíos. Muy bien, pero eso es así. Ahora, voy a darles otro dato para pensar que como lo que tú piensas de la muerte, que así fue como empecé, lo que tú piensas de la muerte ahorita no es lo que siempre el ser humano ha pensado. Mire, han encontrado los antropólogos, los arqueólogos,
esas personas que estudian las cosas antiguas de la cultura del ser humano, buscando a ver por dónde encuentra que la historia, prehistoria, habían encontrado lo siguiente. Han encontrado lugares muy antiguos, de hace 10.000 años para atrás. Estamos en el año 2000, o sea, 8.000 años atrás, o sea que tampoco es mucho. Porque es que la civilización, todo lo que nosotros conocemos hace de 6.000 años hacia acá. El ser humano hace 2 millones de años, 2 millones de años, han descubierto que el ser humano ya hacía cosas con las manos, que transformaba la piedra, que transformaba cosas, usaba utensilios, 2 millones de años. Pero solamente hace 10.000 años, más o menos, fue donde empezaron a encontrarle sentido a la muerte. O sea, a preocuparse por el muerto, de funerales, de cementerios. Eso no existía. Lean por ahí, lean, ¿verdad? Eso no existía antes de 10.000 años. Cuando el ser humano empezó a desarrollar el cerebro externo, hace 10.000 años no habían cementerios. Eso era otra cosa. El cuerpo se usaba para otra cosa. Como el cuerpo de las plantas se usa para otra cosa y el cuerpo de los animales se usa para otra cosa. Como dijimos, el cuerpo de los animales o la vida de los animales para producir vida. La vida de las plantas es para producir vida. Y la vida de los seres humanos en esta actualidad, en este momento, es para producir muerte. Para matar la naturaleza. Pero se han encontrado datos como este. Y eso está comprobado científicamente. Ellos lo hacen. Que ciertos lugares en los cementerios han encontrado son huesos, cadáveres, con defectos. Especialmente de hombres, de muchos hombres. Cadáveres de masculinos, esqueletos. Y algunas mujeres, cadáveres de mujeres muy poquitas, pero todos esos cuerpos, esos huesos con defectos, chiquitos, torcidos, con problemas degenerativos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué es lo que ellos han descubierto? Que los cuerpos sanos los consumían y los cuerpos que tenían defecto los enterraban, no comían. Entonces, si uno moría con defecto, pues era despreciado, era enterrado. O sea que era lo contrario. Enterrarlo era desprecio, comerlo era aprecio, era valor. Porque es que mi vida se va a prolongar. Mi cuerpo va a estar en el cuerpo de mi gente, de mis amigos. Esto. Y hoy día, si vamos a lo del corazón, trasplante de hígado, trasplante de riñones, de todo el cuerpo que se hace trasplante, la persona se siente hermanado con el otro. Cuando se traspasan el riñón, la persona que dona un riñón al otro, le está dando vida. ¿Ve? Le está proporcionando que se le prolongue la vida a él. Y se sienten hermanados, ya familiares. Lo mismo los familiares cuando un familiar pierde la vida y el corazón se usa para poner el corazón a otra persona, ya la familia del donante se siente como familia con el que recibió. Así era como se pensaba antes con el cuerpo, porque mi cuerpo era vitamina, era proteína, era que alimentaba a mi clan. Porque imagínense, eran yo 182 libras, buena comida. Y los que los que pasan de 200, buena comida. Ahora los flaquitos pues eran puro huesito. Tenían que hacer caldito de hueso. Pero era nutriente, por eso los de defectos eran despreciados. Los con defecto eran bien apreciados. Entonces era buena comidita, buen apetitoso. Mire, dicen, eso está escrito por todos lados, ustedes lo buscan, canibalismo. ¿Quiénes son los animales, la especie de esta de nosotros, el reino animal? ¿Quiénes son los que más han comido a sus semejantes?
Entonces, en primer lugar están los peces. Los peces son los que limpian las aguas comiéndose a sus semejantes. Y en segundo lugar, los seres humanos. Y en tercer lugar van otros así, otras especies de animales. Pero estamos en segundo lugar de nosotros que durante la historia de la humanidad, somos los que más hemos consumido carne humana, para no despreciar a los otros. Pero tú te vas a desanimar con eso, no te desanimes. Morir, pónganle cuidado, morir es llegar. Morir es llegar. Uy, llegamos. Llegamos al paseo cuando se van de turismo. Llegamos al lugar, por eso es que yo voy a pasar otra vez la cámara. Se escapan ahorita unas cosas, pero durante este tiempo los voy a decir. ¿Qué es muerte? Tú eres muerte. Así como eres vida, tú eres muerte, porque tú eres el viajero. Y cuando llegas a ese viaje, cuando tú llegas al lugar donde vas a disfrutar, es que te mueres. Vas a disfrutar cuando llegas, o sea que tú tienes que aprovechar el viaje. No sé si esto te indica algo. Tú debes aprovechar el viaje. Cuando vayas a un paseo, tú debes aprovechar el proceso, no tanto los resultados. No te fijes en los resultados, fíjate en el proceso. Porque como tú haces el proceso, pues vas a tener los resultados. ¿Sí ves? Haga de cuenta, es que este es como un viaje. Por eso, iba un niño, iba un tren, la historia dice que iba un tren por las montañas escabrosas de California. Iba subiendo el tren por entre las montañas, esos apriscos, y había mucha nieve. Había mucha nieve. Y el tren se empezó a atascar y no subía. Y la gente, pues, unos leían el periódico, otros oraban, otros trataban de conversar con los otros para distraerse, como para evitar el estrés de que el tren podía descarrilarse. Y un niño iba ahí jugando con sus juguetes en su mundo, porque era niño. Y entonces le dice un señor, oiga, ¿y tú no tienes miedo de lo que nos puede pasar? Dice, oh no, yo no tengo miedo porque el conductor es mi papá. Es la plena seguridad. ¿Eh? Eso es fe. Seguridad de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Esa sí es la fe. Creer firmemente que el tren no se iba a descarrilar porque el conductor era mi papá. Y los que somos creyentes, pues decimos que ese Padre es Dios. Pero les quiero decir es que ese niño sí iba disfrutando del viaje. ¿Ve? ¿Por qué? Porque iban seguros, él iba seguro. Y nosotros estamos asustados en el viaje, querer disfrutar cuando fallecemos, cuando perecemos, cuando llegamos. Ah, ahora sí voy a disfrutar. No, tenías que disfrutar el viaje, porque cuando tú llegas, te mueres. Muerte es llegar. Muerte es llegar. Y voy a ver si puedo continuar el tema por el día de hoy hasta donde pueda llegar en el día de hoy. Tú eres muerte. ¿Qué es muerte? Muerte es la finalización de los procesos vitales de un organismo vivo. Eso lo dicen desde el punto de vista científico. Muerte es la finalización de los procesos vitales de un organismo vivo. Muerte es cuando termina la vida, ¿ve? Cuando termina el viaje. Y por eso tenemos la palabra muerte, pero también tenemos la palabra fallecer. Fallecer es como fallar. Llegaste, ya no pudiste seguir el camino. Hasta ahí. Fallecer, de falla. Tuviste una falla en tu motor, en tu cuerpo. Y ahí falleciste. Perecer, peripatético, es viajar. Perecer. Entonces dice, esta persona pereció. Es decir, ahí ya quiere decir es que el viaje se le terminó o se fue. Lejos, pereció, perecer. Ya es otro significado. Porque perecer significa que el viajero se fue lejos. O sea que se nos perdió de vista. Es mejor dicho, perecer es como perderse de vista. Es como cuando el avión arrancó y uno queda mirando el avión. Y cuando el avión ya en el cielo ya no se ve, dice pereció.
El avión pereció, ya no lo veo. ¿Ve? Entonces lo mismo con esa persona. Cuando ya esa persona yo ya no la vuelvo a ver, entonces pereció. Si yo todavía veo el cadáver ahí, ya no, pero cuando ya no lo veo, entonces pereció. Y difunto es cuando la persona es más o menos como eliminada, como difundirse, se difundió, como que ya no es el mismo, se diluyó, como diluirse, diluirse. Es más o menos así. Las palabras fallecer, tuvo una falla, perecer y se difundió, se esfumó, difunto. Vea que son palabras, no son palabras asustadoras. Falleció, pereció, se esfumó, se difundió, como que se está dando ahí el cambio de la existencia, está pasando como a otro, se difundió. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos esas palabras, difunto, fallecer, perecer, muerte, que en fin, que al terminar esto es pues, finalización de los procesos vitales de un organismo vivo. Voy a hacerles, oye, esto está como romántico para llegarles a cosas más profundas. Esto está en una pared, esto es una pared, o sea, un muro, y pusieron esa frase, ¿habrá vida antes de la muerte? ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos preguntamos, ¿hay vida después de la muerte? ¿Y por qué no nos preguntamos, ¿hay vida antes de la muerte? Esto que tú estás llevando, esto que tú estás haciendo, la manera como tú estás viviendo, ¿es vida? ¿O estás como la señora que mientras vas viajando tú vas entretenido en tu equipaje, buscando qué se me quedó, las pastillas que todavía no traje, ay, se me el cepillo de dientes que no lo eché, la ropa si será la más adecuada, mirando todo tu equipaje en vez de disfrutar del viaje? La pregunta es, ¿hay vida antes de la muerte? ¿Tú estás viviendo o estás muerto? Y por eso Buda, el iluminado, dice, los seres humanos viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Vamos, ahí estamos mirando cierta diferencia entre cómo nosotros le damos el significado a la muerte. Ahora, voy a pasar al poeta Gustavo Adolfo Bécquer. No son los muertos, dice así el poema. No son los muertos los que en dulce calma las paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Es el primer párrafo, hermosísimo. No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Él veía ya en el cementerio. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. O sea que no quiere decir que porque tú vivas, estás vivo. O no quiere decir que porque tú mueres, estás muerto. Segundo párrafo dice así. No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que mueren con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. Él está expresando una nostalgia por el pasado de nuestros ancestros. Por eso nuestros ancestros en años anteriores, ellos preferían que se los comiera la comunidad para que no los olvidaran. Para que el pueblo se lo comiera, eso significaba que iban a estar en sus genes, en su cuerpo. ¿Sí ve? Pero nosotros le rendimos honra a los vivos. Pero dice que los que mueren con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. Y por último, el siguiente párrafo dice, la vida no es la vida que vivimos.
La vida en el honor es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. O sea, esto no se refiere solamente a los hombres masculinos, sino se refiere, voy a subir aquí por si acaso, no se ve muy bien. Muy bien. Este poema de Gustavo Adolfo Bécquer nos despierta un poco en si lo que tú estás llevando es cierto. Tiene toda la razón. La gente se preocupa en esta vida para resucitar en la que están esperando. Muy bien. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante, Susi, pero claro, está en lo correcto. Muy bien. Voy a seguir a ver hasta donde se me acabe el tiempo hoy. En griego, la palabra muerte es thanatos. Y hoy día hay un estudio que se llama tanatología, que son las personas que ayudan al bien morir, que acompañan a la persona que está enfermita. Es tanatólogo. Cuando está una persona enferma en terminal, en estado terminal, que ya están en la casa, hospice le dicen también, él va a un tanatólogo y es el que ayuda, porque thanatos es muerte en griego, pero thanatos, según la leyenda o la mitología griega, Thanatos tenía un hermano gemelo, que es Himnos, de ahí viene hipnosis. Thanatos y Himnos, Thanatos es muerte y Himnos es sueño. Por eso en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, se habla de la muerte como un sueño. Y Pablo dice que es sueño. Y Jesús dice, hablando de Lázaro, dice que Lázaro duerme. Entonces, mire que como la Biblia se escribió en griego, en hebreo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en hebreo y el griego, el Nuevo Testamento, pues son palabras que están muy dadas ahí. Thanatos es muerte en griego, pero también es muy parecido al sueño. O sea, el hermano gemelo es parecido. En latín es mortis. Y a mí me gusta explicarlo, aunque algunos no están de acuerdo, pero a mí me gusta explicarlo. Mortis es morir. Y si yo le pongo la A antecito de mortis, que es la A significa no morir, entonces queda amortis, amor. Entonces lo contrario de muerte es amor. Si yo le pongo la palabra A aquí, si yo le pongo la A, queda amor, amortis. La voy a dejar. Bueno, no la voy a quitar porque después, otro día explicando esto, va y me enredo. Y dice, ¿por qué le pusiste la A? Pero tal vez me voy a acordar. En latín, amor. Amor es donde no hay muerte. Y mortis es donde no hay amor. Por eso el amor produce vida. Es bonito explicarlo de esa manera. Dicen que en la mitología se representaba a la muerte como un joven con una antorcha apagada. Con una antorcha en su mano, pero la antorcha apagada. Así como la Estatua de la Libertad que tiene la antorcha prendida. Este era como con la antorcha pero apagada. Ahí significaba muerte. ¿Sí ve? Luz. Luz. Cuando ya te apaga la luz, ya moriste. También otra manera de entender la muerte. Y para Sigmundo Freud, el psicoanalista mayor que tuvo el siglo XX, dice que mortis o thanatos es lo contrario de eros. Muerte es sin vida y vida es sin muerte. Eros, recuerda que eros, esta palabra que puse aquí, eros, la palabra eros, es lo mismo de erótico. El amor erótico, que es el amor sexual, el amor carnal. ¿Sí? Y entonces él dice, eros es lo contrario de thanatos. Thanatos y eros. Thanatos es cuando no hay eros. Y eros es cuando no hay thanatos. Luego, eros es cuando ya la vida no se reproduce. Bonito esto. Cuando ya la vida no se puede ser capaz de reproducirse, ya está muerto la persona.
Muerte es sin vida y vida es sin muerte. Y aquí me detengo en lo siguiente. Pongan atención. Dicen por ahí que los antiguos, cuando todavía no se le había desarrollado el cerebro racional, el que tenemos nosotros, y el emocional, cuando dañamos la vida, que tenían solamente el cerebro reptiliano, no le tenían pavor a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando estaba la muerte, pues yo no estaba. Y cuando yo estaba, no estaba la muerte. ¿Sí ves? Vivir es estar yo, estar nosotros. Y mientras vivimos, no está la muerte. Y cuando llega la muerte, nosotros ya no estamos. Entonces, ¿por qué temerle a la muerte? ¿Sí ves? Nunca se va a juntar tú y la muerte, porque tú eres vida. Y cuando tú seas muerte, ya no eres tú. Entonces tú no te vas a encontrar. Nunca te vas a encontrar con la muerte. Tú nunca te vas a encontrar con la muerte. Por eso ellos no le temían a la muerte. Porque nunca la encontraban. Cuando la muerte llegaba, ellos ya no estaban. ¿Ve? Cuando tú estás vivo, no hay muerte. Cuando está la muerte, tú ya no estás vivo, no sientes. Bueno, ahí nos queda un poquito. Voy a pasar a un punto. No sé si dejo ahorita acá. Porque me gustaría pasar a Jesús. Y esto es un tema bien importante, lo de Jesús. Que es lo que yo más sé. Y me gustaría explicarlo bien bonito. En Romanos 6:9 se dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y la palabra en griego, muertos, es necrop. Necrop, ahí se dice necroxia. Recuerda que hay una palabra que dice necroxia, hacerle la necroxia, que es como la autopsia. Entonces, eso significa muertos. Y dice, ya no mueres. Aponesco. Más o menos así suena. A-P-O, apología. Y P, la B es una N. Y la otra es una E. Y el puntico este es una S. Nesco. Aponesco es muere. Mueres. Cuando tú mueres, se refiere a ti, el morirse tú. Apo es lejos. Apología es estar lejos, es estar fuera. Es aparte. Apo significa aparte, como apología. Aposento, como algo aparte. Y nesco es morir. Entonces, como el estar lejos, como el morir es que tú tomas una opción de estar lejos. Y la muerte ya es tánatos, lo que hablábamos de los griegos. Tánatos es muerte, la muerte como un ente. El morirse es como una acción. Yo me muero, tú te mueres, él se muere. Nosotros no morimos, vosotros os morís. Ellos mueren. Morirse es una acción. Y muertos es el ente que está ahí, inerte. Es como el sujeto, que es diferente al sujeto la muerte, porque la muerte es como la causa y el muerto es como el causado. Y cuando hablamos de Jesús, dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos, vea que usando una palabra muy diferente a la segunda, ya no muere, la muerte no se enseñoreará, o sea, no tendrá poder más de él. Esto lo dice Pablo, hablando de que Jesús resucitó. Lo dice con palabras que para nosotros creemos que se está refiriendo al cuerpo físico de Jesús, al cadáver, porque en griego él lo está diciendo de esa manera. Pero cuando ya profundizamos un poco, nos damos cuenta que Jesús
vino fue a salvarnos de la muerte, pero no de la muerte física, sino de la muerte del pecado. Y por eso voy a dejarlo aquí. Porque ¿qué pasa cuando Jesús resucita? ¿Qué es eso de la resurrección y qué es eso de la salvación? Voy a dejarlo acá, voy a dejar el tema, porque quiero que nos confundamos. Porque ya les hablé de la muerte desde el punto de vista de que tú estás... Claro, Ramiro Rubio, muy bien, el problema no es morir, el problema es morir en vida, muy bien. Exacto. Es lo que dice Becker, es estar vivos, pero sin hacer nada. Como los jubilados. Y Ramiro, que es jubilado. Tremendo el problema de los jubilados. Aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, el que se jubila para empezar a contar las pastillas que se come durante el día. El de las 6 de la mañana, el de las 7, el de las 8, el de las 9, el de las 10. O sea, él se jubiló, es como una muerte. Morir, porque terminó, ¿sí ve? Terminó su trabajo físico y empezó a morir. Entonces ya se entretiene tomándose las pastillas. Y por eso en estos días, un señor, de quien fui testigo, le dice al médico, doctor, es que ya no me alcanzan las horas del día para tomar todas estas pastillas. ¿Sí? ¿Creen que es eso? Pero vemos, y les voy a hablar, tengo un buen material de eso, y buenos testimonios, de que cuando una persona se jubila, tiene la gran oportunidad de montar un negocio, un proyecto. Varios puntos. Uno, porque ya no tiene hijos que le estén sacando el dinerito para el colegio, para la comida, porque sus hijos ya están trabajando, ya están los que son así, los que siguen ese proceso. Entonces tiene dinero. Y segundo, tiene tiempo. Dinero y tiempo es lo que se necesita para tener proyectos, pero le falta el tercero, que es el ánimo. Por eso conozco una señora que era profesora, y esto va por los profesores, que era profesora, y luego, cuando ella se jubiló, entonces dice, bueno, ¿ahora qué me pongo a hacer? Y le nació la idea, por ahí había como unos datos que estaban dando un curso de hacer pasteles. Y dice, voy a entretenerme a hacer los pasteles. Y se dio cuenta que tenía ese don maravilloso de hacer los pasteles. Y empezó a crearlo, y le empezó a gustar, montó una panadería, luego montó otra, tiene 5 panaderías. Como profesora ganaba como $3,000 al mes, ahora gana como $10,000 al mes. ¿Sí ves? Terminó un viaje, el proceso de un viaje, de una vida, y continuó otro viaje. Murió, pero el morir es terminar algo para vivir, para empezar otra cosa. Pero eso lo vamos a hablar durante estos días. La muerte es el tema maravilloso. Es un tema supremamente maravilloso. Y que se le puede dar por este lado, por aquello, por este. Y cuando uno habla de la muerte, decía Arturo Uslar Pietri, un escritor venezolano, decía, precisamente porque sé que voy a morir, es que he hecho todo en esta vida, todo lo que he logrado, lo he hecho, porque sé que voy a morir. Tiene otro sentido, pero a veces para nosotros lo vemos como fatalismo. Bueno, hoy me enfoqué del punto un poquito poético, aunque al principio les puse arqueología, antropología, para que no se asusten, de los antropófagos, de los caníbales. Son más espirituales los caníbales que no somos caníbales. Despreciamos, para ellos nosotros despreciamos el cuerpo si lo enterramos. Si no lo comemos, uy, gracias a Dios me comieron. Me comieron hasta el último pedacito. De eso les hablé, para que miren otra vez el video, si quieren. Y les está hablando desde el punto de vista romántico, poético, más o menos, de lo que es la muerte. Pero voy a entrar con Jesucristo, que es el que habla de la vida, de la muerte, que resucitó. Y luego vuelvo otra vez a lo que es la verdadera muerte espiritual, desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es la muerte desde el punto de vista espiritual? Que no es lo mismo
de la muerte desde el punto de vista racional o emocional. No es lo mismo. ¿Qué es desde el punto de vista espiritual? Con eso voy a terminar, cuando ya termine este tema en estos días. Yo aspiro que mañana me rinda lo de Jesucristo, mañana domingo, y luego el lunes pueda lograr hacer la otra parte. Es un tema bien profundo, bien amplio, como todos los temas que yo he hablado, que después los tenemos que volver a retomar puntico por puntico. Pero esto es para despertar. Despierta tú que duerme, levántate entre los muertos. Vamos a vivir la vida a plenitud. ¿Qué es vivir? Es el viaje que vamos a hacer. ¿Qué es el morir? Es cuando llegamos. Me voy para Acapulco. La vida es de aquí a Acapulco. Cuando llego a Acapulco, pues me muero. Te mueres, porque ya llegaste. Pero tú empiezas otro proceso. Terminas uno y empiezas otro, como la señora de la panadería. Te jubilaste cuando llegaste allá, pero empiezas otro proceso. ¿Ves? O sea que la vida es diferente. Tiene otros punticos buenos que vamos a ver y te vas a motivar muchísimo. Te vas a levantar cada día con entusiasmo y te vas a acostar y vas a conciliar muy bien el sueño porque estás pleno, viviendo a plenitud la vida. Muy bien, por hoy les agradezco todo lo que han hecho ustedes por estar aquí. Me gustaría que pasaran el video, a ver si más gente se beneficia de todo lo que estamos diciendo aquí. Bueno, bendiciones, Dios los acompañe. Bye, bye.